Muchas gracias. Bueno, gracias Carmen, gracias Eduardo y a la FIM y a la UAP por invitarme. Bueno, mi intervención se va a centrar sobre la crisis o las crisis, como veremos, del PSE y del PSUC también, aunque voy a hablar sobre todo del PSE, en los años 80 hasta el 91 más o menos. Enmarcándola dentro de la crisis más general, que es la crisis del movimiento comunista internacional. Y bueno, en principio estamos aquí reunidos utilizando como excusa la efemérides del 82, que como ya han dicho en la presentación, efectivamente fue un momento bisagra para el comunismo español, una fecha bisagra porque evidentemente fue un momento en el que se produjo el colapso, la autodestrucción, que produjo por un lado el colapso electoral, ese mismo año la dimisión de Santiago Carrillo de la Secretaría General, lo que cerró un siglo, ¿no?, en la historia del comunismo español. Pero, o sea, en mi ponencia la idea de base es que si por un lado efectivamente fue un punto de llegada en 1982, por las razones que he dicho y que han dicho también en la presentación, por otro lado vamos a ver que los debates, sobre todo los debates relacionados con lo que era el eurocomunismo, con las señas de identidad comunistas, con la relación que los comunistas españoles tenían que entretener con el comunismo internacional, en realidad los debates que se producían a finales de los 70 y en el 82 siguieron en términos muy parecidos durante todos los años 80, aunque cambió el contexto internacional, como vamos a ver. Y de hecho siguieron produciendo crisis no tan grandes como las de principios de los 80, evidentemente, pero sí que siguieron habiendo crisis hasta básicamente finales del 91, que cuando se produce la desaparición de la disolución de la URSS y el PSE celebra su congreso en diciembre de ese mismo año, y también allí va a haber salidas, abandonos por parte de destacados dirigentes, ¿no?, precisamente por cuestiones relacionadas con los debates que vamos a ver. Bueno, entonces, como he dicho, no me voy a centrar sobre todos los debates que se produjeron relacionados con las señas de identidad o con las políticas eurocomunistas que tenían que ver, por ejemplo, también con la actitud de adoptar hacia los socialistas o con cuestiones orgánicas de modelo de partido, de organización, sino me voy a centrar esencialmente en la política internacional, en los debates relacionados con la política internacional, entonces con la actitud de adoptar hacia la URSS, hacia la integración europea, las relaciones con los otros partidos comunistas y con las izquierdas europeas en general, ¿no? Y vamos a ver cómo eso fue debatido dentro del propio partido. Aunque voy a empezar el análisis más bien a principios de los 80, claro, hay que hacer un paso atrás para decir en dos palabras qué fue el eurocomunismo, cómo se llegó, ¿no?, a principios de los 80. Y también de por qué la crisis del movimiento comunista y de la propia URSS, que culminó evidentemente en el 91 con la desaparición de la madre patria, ¿no?, del comunismo internacional, en realidad había empezado ya por lo menos 2 décadas atrás o más, ¿no? Bueno, es difícil establecer una fecha a propósito de cuándo empezó la crisis del comunismo internacional. Se puede establecer, por ejemplo, decir que empezó con la muerte de Stalin o con el cisma sino-soviético, pero en todo caso está claro que se empieza a visibilizar una crisis del movimiento comunista internacional a partir de finales de los 60.
De hecho, Enrico Berlinguer, líder del Partido Comunista Italiano, habló explícitamente de crisis del internacionalismo en 1969, a raíz de la conferencia de partidos comunistas y obreros que se celebró en Moscú. También Hobsbawm, por ejemplo, historiador que todos vosotros seguramente conocéis, a principios de los 70 decía que el movimiento comunista internacional, como había surgido desde los años 20 con la Tercera Internacional, en realidad era un sujeto que ya se estaba liquidando, ¿no? Ya no se podía considerar como el ejército de la revolución que había sido en otros tiempos, y siempre a la altura de 1971-72 Chernayev, que era del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Unión Soviética, futuro asesor de Gorbachev en cuestiones internacionales, también se expresaba en términos parecidos, ¿no? Pero ¿por qué se hablaba entonces de crisis del internacionalismo, de desaparición del movimiento comunista internacional como sujeto unitario, y qué tiene que ver el PCE, por lo que nos interesa, con todo eso, ¿no? Bueno, como he dicho, Berlinguer hizo estas afirmaciones a raíz de la celebración de las conferencias de partidos comunistas y obreros que se celebró en Moscú, y una conferencia que se celebró un año después de la conocida invasión de Checoslovaquia. Y tanto Berlinguer como Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista de España en esa etapa, habían criticado la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Y la conferencia del 69 fue un intento de restablecer un poco de orden dentro del comunismo internacional, de cerrar filas, no solo por la cuestión checoslovaca, sino también por las disputas entre la URSS y China. Y este intento de cerrar filas básicamente no consiguió los resultados esperados por Moscú, precisamente porque, fijándonos no tanto en la cuestión china evidentemente, sino más bien lo que nos interesa en el comunismo de Europa Occidental, el PCE, el PC y en menor medida el Partido Comunista Francés evidenciaron que ya no estaban dispuestos a seguir, como habían hecho hasta entonces, las directrices que llegaban de Moscú, y en todo caso empezaron la búsqueda de modelos alternativos, ¿no? Entonces fue desde finales de los 60 que los partidos comunistas occidentales y el español en particular, con el italiano, empujaron hacia la búsqueda de nuevos modelos, lo que contribuyó, fue al mismo tiempo un producto de la crisis del comunismo internacional incipiente, y al mismo tiempo contribuyó en los años siguientes a profundizar en esa crisis. ¿Por qué contribuyeron a profundizar en esa crisis? Porque, volviendo a qué fue el eurocomunismo en esa etapa, ¿no?, que todavía no se llamó eurocomunismo propiamente hasta el 75, fue una búsqueda a nivel internacional de un nuevo modelo de internacionalismo que se basaba básicamente en dos pilares, ¿no?, en dos planteamientos, simplificando evidentemente. Uno era el rechazo, o en todo caso la toma de distancias del modelo soviético y del modelo de internacionalismo propio del movimiento comunista internacional que se había desarrollado hasta entonces, y dos, se alejaban de la URSS, y el segundo planteamiento, obviamente que se entrelazaba con esto, se basaba en la búsqueda de un nuevo tipo de relaciones con las izquierdas de Europa Occidental, ¿no?, en particular con los partidos socialistas y socialdemócratas, y todo eso conectaba evidentemente con la aceptación del proceso de integración europea, algo que tradicionalmente la URSS y consecuentemente el movimiento comunista internacional había rechazado, ¿no? Entonces, tomando brevemente estas dos cuestiones, el PCE fue sin duda ninguna el Partido Comunista Occidental que más, a partir del 68, más criticó el modelo soviético.
e incluso superó a los italianos en eso. Tuvo varias polémicas a lo largo de los 70, criticando obviamente la falta de democracia, la represión que tenía lugar no solo en la URSS sino en el bloque soviético, criticando incluso la política exterior de Moscú, que consideraba en algunos casos Manuel Azcárate, que uno de los máximos dirigentes del PSE entonces, llegó a decir que en todo caso se trataba de una política exterior imperialista. Y como he dicho, esto generó serios problemas con Moscú, tanto que con la mayoría de los otros partidos comunistas, tanto que a la altura del 77, que cuando Carrillo publica Eurocomunismo Estado, un libro en el cual profundiza estas críticas, el Partido Comunista de España se encuentra prácticamente aislado dentro del movimiento comunista internacional. Su único partido hermano con el cual sigue colaborando es el italiano, ¿no? Y como he dicho, al mismo tiempo buscó un nuevo tipo de relaciones internacionales en Europa occidental, aceptando a partir de 1972 el proceso de integración europea, no solo como un hecho, sino también lo aceptó como algo muy positivo, porque veía en Europa occidental un terreno en el cual se podía construir la que definía como una tercera vía entre los dos bloques en el mundo bipolar, ¿no? Entonces, una Europa ni soviética ni americana, en el cual, según la visión del PSE, que probablemente era un poco ingenua, como vamos a ver después, era posible construir un nuevo tipo, no solo de internacionalismo, sino también de modelo político-social, ¿no? Entonces, a la altura del 77-78, cuando ya se acerca el final de los 70, el PSE se encuentra prácticamente aislado dentro del movimiento comunista internacional, pero al mismo tiempo en Europa occidental y también en Estados Unidos tiene cierta proyección pública, precisamente porque las críticas a la URSS hacen del PSE como partido y de Santiago Carrillo en particular como personaje un símbolo, ¿no?, de comunistas que critican a la URSS y por lo tanto reciben mucha publicidad en la prensa y en Europa occidental y también en Estados Unidos. Bueno, empieza, y eso favoreció de alguna manera, para cerrar esta larga introducción, favoreció de alguna manera también la legalización del PSE o su inclusión dentro de las dinámicas de la transición. No fue evidentemente el factor fundamental en este sentido, pero sí que ayudó, ¿no? Precisamente porque se aceptaba como un partido que ya no dependía de Moscú, y que al revés solo contribuía a la crisis del comunismo internacional, algo que evidentemente era considerado como positivo por parte de otros sectores políticos y sociales, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno en la transición, como sabemos hay un debate muy intenso sobre el abandono o el mantenimiento de la identidad marxista-leninista en el 78, algo que empieza evidentemente es cuando empieza la crisis que culminará en el 82, ¿no? Porque evidentemente, como ha sido abundantemente estudiado por Juan Andrade o por la propia Carmen Molinero, la renuncia al leninismo fue un poco un debate que catalizó todos los recelos, las percepciones negativas hacia el eurocomunismo que se habían ido acumulando hasta entonces y que empezaron a salir a la superficie. Bueno, tanto que el propio Santiago Carrillo y la dirección del PSE se da cuenta evidentemente de estos recelos y de estas polémicas internas que empiezan a ser muy relevantes,
y en un pleno del Comité Central celebrado en Córdoba en el 79, Carrillo dice que es necesario homogeneizar el partido, precisamente porque se da cuenta de que el desarrollo del eurocomunismo chocaba con una parte significativa de la militancia, y dentro del partido había culturas políticas distintas, también por la cuestión de la vuelta de los exiliados, no solo por las cuestiones internacionales evidentemente, pero sí que había sensibilidades distintas que empezaban a pugnar entre ellas, además descalificándose mutuamente, como decía Carrillo, llamándose unos stalinianos, otros socialdemócratas, unos bunkerianos, otros innovadores, y por lo tanto las polémicas empezaban a ser significativas. Y centrándonos en las cuestiones internacionales, hay que decir que hasta el 79 el desarrollo del eurocomunismo, esta perspectiva de construir un nuevo modelo en Europa occidental, se había basado en una condición internacional que viene a desaparecer precisamente a finales del 79, que era la distensión, la llamada etapa de distensión entre las dos superpotencias, la URSS y Estados Unidos, que empezó más o menos en el 69, y la distensión, precisamente a relajar las tensiones entre las dos superpotencias, también relajó las fricciones dentro de los países del bloque occidental, en el sentido de que en varios países se empezó a poder dialogar más fácilmente con, por ejemplo, con los partidos comunistas, como fue precisamente el caso de Italia y España, ¿no? Porque se relajaron también las tensiones nacionales y no solo a nivel internacional. Y por lo tanto la distensión facilitaba, según Carrillo y también Berlinguer, precisamente el desarrollo de esta perspectiva de un nuevo modelo en Europa occidental, una Europa occidental fuera de los bloques, nuevas relaciones entre comunistas y socialdemocracia o partidos socialistas. Bueno, la distensión llega a su fin en diciembre del 79, aquí ya me voy a centrar más en un análisis detallado, con la intervención soviética en Afganistán. Y Carrillo, el Partido Comunista de España, en enero del 80 celebra una reunión del Comité Ejecutivo precisamente para hablar de la cuestión de Afganistán. Y Carrillo se da perfectamente cuenta de lo que implica para la estrategia eurocomunista. Precisamente porque pone fin a la distensión, ¿no? Entonces Carrillo dice, en Europa habíamos conocido un periodo de distensión que había sido favorable para la paz, pero también para el desarrollo de las fuerzas democráticas. Ahora ese periodo de distensión entra en crisis y se vuelve a una situación de guerra fría en la que conocemos por experiencia lo que sucede. Los partidos comunistas van a ser combatidos en cada país como partidos extranjeros y aislados, metidos en un gueto. Y entonces Carrillo se da cuenta que acaba la etapa de distensión en la cual se había desarrollado hasta entonces el eurocomunismo, lo que no significa, por otro lado, que el PC dé un paso atrás, ¿no? Carrillo dice que en todo caso hay que seguir adelante con el desarrollo del eurocomunismo. Obviamente critica duramente la invasión soviética de Afganistán porque dice: somos beligerantes con cualquier política que ponga al centro de la solución de los problemas mundiales la fuerza militar, y aprovecha también para seguir profundizando en las críticas a la URSS, siempre en esta reunión del Comité Ejecutivo, hablando del deterioro de las condiciones de vida en la URSS. Entonces habla de la descomposición social y política, habla de los fenómenos del mercado negro, estas son citas literales, de corrupción en amplísima escala, y dice que en España la gente se quejaba del pasotismo y dice, o de la apatía política, y dice: en la URSS el pasotismo, la indiferencia política, la falta de confianza en el partido, en el gobierno, ha llegado a límites extraordinariamente acusados, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una crítica constante de la URSS, tanto por lo que se refiere a su política interna como a su política internacional. Y siempre en la misma reunión, Carrillo se da cuenta también de que las disidencias internas contra el eurocomunismo
se están haciendo cada día más relevantes. De hecho, dice, la presión contra la política del partido, contra la orientación del partido, está alcanzando niveles organizados, niveles fraccionales. Parece que ha habido incluso reuniones para provocar una inflexión de la política del partido en el sentido de abandonar el eurocomunismo como política independiente y de volver al redil, ¿no? Efectivamente, en aquel entonces ya se estaba gestando, como hablará, supongo, de estas cuestiones hablará Eduardo en su ponencia, la enésima escisión prosoviética ortodoxa aquí en Cataluña, ¿no? Y bueno, el aislamiento del PC dentro del movimiento comunista internacional en el 80 precisamente se evidenció cuando fue un autoaislamiento por otro lado, cuando el PC fue invitado a una conferencia de partidos comunistas y obreros de Europa que se celebró en París en abril de 1980, y el PC, así como el PCI, rechazaron acudir a esta reunión, a esta conferencia internacional. Porque se trataba evidentemente de una conferencia promovida por los comunistas polacos, obviamente y franceses, bajo el mando de Moscú, para cerrar filas en este caso, defendiendo la invasión soviética de Afganistán, ¿no? Y entonces, tanto los comunistas italianos como los españoles rechazaron acudir, precisamente para defender posiciones independientes de los dos bloques y para seguir criticando la invasión soviética de Afganistán. El no acudir a esta conferencia evidenció una vez más que desde finales de los 60 y en particular desde mediados de los 70, el PC no solo le aislaban, sino que se autoaislaba dentro del movimiento comunista internacional porque no lo veía como algo positivo según su propia línea política, ¿no? Y su único partner en Europa y dentro del movimiento comunista en general seguía siendo solo el Partido Comunista Italiano. Y bueno, esta línea, que como he dicho había empezado ya a provocar fricciones muy serias con el debate sobre leninismo o no leninismo en el 78, empezó ya a estallar en una verdadera crisis en el 81, empezando con la celebración del quinto congreso del PSUC aquí en Cataluña, en el cual, como es noto, se abandonó la definición de eurocomunista del PSUC, aunque luego se retomó un año después en un congreso extraordinario. Y en el 81, en verano, se celebró también el 10º congreso del propio PC, en el cual se revalidó la estrategia eurocomunista, pero si miramos a las opiniones de la militancia, nos damos cuenta de que parte de la militancia, una parte más, que podemos considerar bastante significativa, rechazaba el eurocomunismo. Como he dicho, el eurocomunismo no era solo estrategia internacional, se refería también, como sabéis, a la estrategia del partido en ese momento a nivel nacional, ¿no? Dentro de las dinámicas de la transición. Pero, por lo que se refiere a las cuestiones internacionales, por ejemplo, un militante escribía que el eurocomunismo ya había nacido enfermo y su estado ha empeorado de día en día, decía, ¿no? En una carta enviada a Mundo Obrero en la tribuna del 10º Congreso. Dice que el eurocomunismo era una nueva teoría que invariablemente nos puede conducir en corto o largo plazo a una política chauvinista, nacionalista o reformista, ¿no? Y este es un ejemplo, pero fueron muchas las cartas de este tipo que fueron enviadas a la tribuna del Congreso, aunque se revalidó la estrategia eurocomunista. Pero como podemos ver, había un fondo de malestar por estas posturas críticas hacia la URSS o de aislamiento dentro del movimiento comunista que chocaba con una parte de la militancia. Y este enfrentamiento con el resto del movimiento comunista y con Moscú en particular quizá llegó a su culminación en 1982,
a raíz de los acontecimientos de Polonia. En Polonia se proclamó la ley marcial, el gobierno proclamó la ley marcial a finales del 81 y para el PC, por parte de la dirección del PC, eso fue una prueba más de que el movimiento comunista y el modelo soviético, o como llegó a decir Carrillo y también Berlinguer, el impulso de la Revolución de Octubre ya se había acabado. De hecho, en Mundo Obrero, Federico Melchor escribió que lo de Polonia era un aborto de la historia, un irrefutable testimonio del carácter no socialista, no comunista del tipo de Estado que había surgido en la URSS, esto es literal. Santiago Carrillo, por su parte, en una reunión del Comité Central de enero del 82, dijo que los hechos polacos mostraban que evidenciaban una contradicción ontológica de los países del socialismo real, en el sentido de que, dice, en aquel país los obreros teóricamente están en el poder, pero se rebelan los obreros de verdad se están rebelando contra el poder y el poder proclama la ley marcial para reprimir a los obreros. Entonces, evidentemente, eso genera una contradicción evidente ontológica en el seno mismo del bloque soviético, ¿no? Y por lo tanto hablaba precisamente de fracaso y agotamiento del modelo soviético y con Berlinguer decían que se había acabado el impulso de la revolución libertadora, de la revolución de octubre. Y en este pleno del Comité Central dijo también algo que nos evidencia un poco la visión que tenía el PC. Dice que teóricamente no dudamos desde el punto de vista teórico de la superioridad del socialismo. El teórico es importante porque luego dice, pero esta superioridad todavía tiene que alcanzarse en la práctica, ¿no? Entonces, prácticamente está diciendo, si lo parafraseamos, que el modelo soviético es inferior al modelo occidental, básicamente, ¿no? Y eso, como podéis comprender, en el marco del movimiento comunista era una herejía. Pero Carrillo se sigue dando cuenta también de las dificultades que producía el intento de desarrollar este nuevo tipo de internacionalismo, porque era algo que no existía. Dice, este eurocomunismo es verdad que todavía no existe, en cambio lo otro, el modelo soviético existe y lo otro es una potencia. Entonces se daba cuenta que efectivamente era difícil buscar otras vías dentro del contexto del mundo bipolar de la Guerra Fría, ¿no? Pero sigue adelante. Sigue adelante, siguen también las críticas a esta gestión por parte de la militancia, tanto que, por citar una carta, una de las muchas cartas recibidas por Mundo Obrero en el 82 a propósito de los hechos polacos, muchas cartas que criticaban la postura crítica del PC. Un militante escribió: «No os da vergüenza que sea Mundo Obrero el más exacerbado periódico que mejor orquesta la propaganda de los grupos más reaccionarios de Occidente». Como veis, este es un ejemplo. Como he dicho, se pueden encontrar muchísimas cartas publicadas por Mundo Obrero de este tipo. Se consideraba que el PC en realidad estaba al servicio del capitalismo y del imperialismo occidental al adoptar estas posturas críticas, ¿no? Y entonces, para acabar con esta etapa, como he dicho, no fue solo la cuestión internacional que provocó la crisis, probablemente no fue del 82, probablemente no fue ni siquiera el factor más importante, porque allí tenemos que considerar toda la trayectoria del PC en la transición hacia las posturas hacia los pactos de la transición, las cuestiones, los debates acerca del modelo de partido, pero efectivamente, como podemos ver, las posturas críticas contra la Unión Soviética y el movimiento comunista internacional sí que fueron importantes porque chocaban con la cultura militante propia del comunismo español y no solo español, ¿no? Y también, como he dicho, se
hay que ver también hay que considerar el hecho de que el PC estaba aislado dentro del movimiento comunista y no fue capaz de construir este otro internacionalismo que planteaba, porque es verdad que los partidos socialistas y socialdemócratas, los partidos de la Internacional Socialistas, muchos de ellos, por ejemplo el francés o el portugués, veían con buenos ojos a Santiago Carrillo, al PC, al eurocomunismo o a Berlinguer, pero otra cosa era empezar una colaboración de verdad con ellos, y una colaboración constante, estable, y entonces el PC se rompió con el movimiento comunista, pero no llegó a poder concretar otro tipo de modelo de internacionalismo en ese momento, ¿no? Sobre todo cuando acabó la fase de la distensión. Y todo eso evidentemente colaboró a la crisis del 82. Pero como he dicho, la crisis del 82 no cierra estos debates acerca de las señas de identidad, qué relación tener con Moscú. Y no se cierran porque el sucesor de Santiago Carrillo, el nuevo secretario general, Gerardo Iglesias, no renunció al eurocomunismo. O sea, desde sus primeras declaraciones fueron que el partido se reafirmaba en el eurocomunismo, que el eurocomunismo había que profundizarlo y que los planteamientos básicamente estaban bien. Entonces sigue defendiendo a nivel internacional la equidistancia de los dos bloques, incluso en la campaña que se desarrolla aquí en España por la salida de España de la OTAN, dice la dirección del PSE, subraya que criticar a la OTAN no significa que hay que apoyar a Moscú, siempre las críticas tienen que ir hacia los dos bloques y hacia los dos imperialismos, ¿no? Tanto que este mantenimiento del eurocomunismo, como probablemente dirá también Eduardo Abad, fue uno de los factores que provocaron precisamente la salida del grupo de Ignacio Gallego, la creación del Partido Comunista de los Pueblos de España, ¿no? Entre finales del 83 y principios del 84, es decir, que las escisiones o los abandonos del PC siguieron incluso después del 82. Y bueno, ahora voy a centrarme en lo que pasa después del 85, que después del 85 llega en el 85 al poder en la Unión Soviética Gorbachev, ¿no? Como sabéis, Gorbachev impulsó un intento de reforma de la propia Unión Soviética a nivel político, económico, social, cultural y también de las relaciones internacionales de la propia URSS, tanto que fue el principal artífice del final de la Guerra Fría, ¿no? También impulsó un nuevo modelo de relaciones con Europa Occidental, aceptó evaluó positivamente el proceso de integración europea, etc. Entonces, durante los primeros 3 años o 4 de Gorbachev en el poder hasta el 88, pareció que los debates por fin se podían cerrar dentro del PC y que podía volver a establecer buenas relaciones con el movimiento comunista internacional y con Moscú, porque ahora los planteamientos de Gorbachev parecían respaldar los que habían sido los planteamientos del PC desde el 68 o a lo largo de todos los 70, ¿no? De hecho, también Gorbachev planteaba la necesidad de tener buenas relaciones con la Internacional Socialista, entre otras cosas. Y entonces parecía que ya el ser prosoviético, por decirlo de alguna manera, significaba ser eurocomunista, ¿no? O que los eurocomunistas podían ser considerados prosoviéticos, porque Gorbachev respaldaba básicamente por planteamientos parecidos. Y no fue casual que en esta fase, entre el 85 y el 88, en las escisiones ortodoxas o prosoviéticas que se habían producido en los años anteriores, ya desde finales de los 60 dentro del comunismo español, volvieron a integrarse dentro del propio PC. Empezó Enrique Lister y luego en el 88 precisamente el Partido Comunista de los Pueblos de España volvió a fusionarse. Bueno, no totalmente, una parte rechazó esta unificación con el PC, ¿no? Pero ¿qué pasó?
ya voy hacia los debates finales. Que, como sabemos, el proyecto de Gorbachev acabó fracasando, ¿no? El proyecto de reforma de la URSS, en sentido liberalizador. En el 89 se produjo el colapso de los regímenes, o de varios de ellos, comunistas en Europa del Este, Central y Oriental. En el 89 se produjo la caída del muro de Berlín. Entonces se hizo evidente a los ojos de los comunistas, y no solo de los comunistas, de que ya el bloque soviético estaba desapareciendo, y también el movimiento comunista internacional en cuanto tal ya era algo que se podía considerar como inexistente, ¿no? Como grupo, como movimiento coordinado de alguna manera por Moscú. Y entonces, dentro de todos los partidos comunistas occidentales, se empieza a debatir la cuestión de si tenía sentido seguir existiendo como partidos comunistas, o si había que cambiar claramente y definitivamente las señas de identidad, ¿no? Es decir, debatir si el ocaso del llamado socialismo real conllevaba también el fracaso, el ocaso del conjunto de los ideales y de las prácticas comunistas. Si los partidos comunistas, en otras palabras, seguían teniendo una razón de ser o no, o si habían sido derrotados por la historia. Todas estas cuestiones, como he dicho, generaron profundos debates, ásperos debates, dentro del PC, dentro del PC, dentro del Partido Comunista Portugués, dentro del Partido Comunista Francés, etc., ¿no? ¿Y qué pasó con el PC? Que hasta entonces, como he dicho, había mantenido una identidad que, incluso si no se definía explícitamente ya eurocomunista, pero que seguía manteniendo esos planteamientos. Bueno, dentro del PC hay que considerar que en el 88 se produjo a nivel orgánico un cambio fundamental, que fue la sustitución de Gerardo Iglesias por Julio Anguita como nuevo secretario general. Y Julio Anguita impulsó un viraje a la izquierda, es decir, que tanto a nivel de política nacional como a nivel de política internacional, impulsó un viraje a la izquierda que se concretó en una revalorización, en un hacer hincapié en las señas de identidad anticapitalistas y antiimperialistas, considerado en este caso el antiimperialismo sobre todo como un antiamericanismo, ¿no? Y entonces, a la dirección del PC ya no tenemos a alguien que dice que lo importante es profundizar en el eurocomunismo, sino a alguien que dice que lo importante es destruir el sistema capitalista que merecía, y esto es literal, que merecía perecer porque provocaba una castración intelectual y moral de la ciudadanía, y merecía perecer por inhumano e irracional, ¿no? Estas son declaraciones de Anguita. Entonces, cuando surge el debate sin mantener o no la identidad comunista, si esto tiene sentido y si está bien relacionarse con partidos socialistas y socialdemócratas, etc., el sector oficial del PC, liderado por Anguita, sostiene que sí, que el comunismo tiene razón de ser, sigue teniendo razón de ser, precisamente porque lo que importa, porque su razón de ser se fundamenta en la necesidad de que el capitalismo desaparezca. Y eso lo puede hacer, según Anguita y sus colaboradores, como Francisco Frutos, que aquí en Cataluña fue uno de los líderes del llamado sector leninista a principios de los 80 y que fue mano derecha de Anguita en ese momento. Había que mantener la identidad comunista, por lo tanto. Y según el PC, había que se podía mantener la identidad comunista porque el PC se había desvinculado de la URSS. Esto es curioso, ¿no? Usaban el distanciamiento eurocomunista de la URSS como argumento para justificar el hecho de que el PC no tenía nada que ver con el modelo de comunismo soviético. Y en este sentido,
para subrayar el hecho de que no tenía nada que ver con la URSS, se llega, a mi manera de ver, a algunas cosas un poco ridículas, como por ejemplo un libro, un panfleto que se publica en el 90, por los 70 aniversarios de la fundación de creación del PSE, ¿no? Y allí, con ese panfleto, se produce una operación de desmemoria colectiva y el partido reinventa su propia tradición para justificar la perpetuación de la identidad comunista. ¿En qué sentido? Que se llega a decir que la historia del PSE no estaba ligada en ningún momento a la URSS. De hecho, la palabra URSS, soviético, Stalin, Lenin, ni siquiera aparece en la historia del PSE, y dice que, esto es literal, dice que el PSE había empezado a distanciarse del Kremlin ya a mitad de los años 30, cuando había adoptado la política de los frentes populares en confrontación con José Stalin. O sea, eso para decir, no tenemos nada que ver. Entonces, si fracasa la URSS, nunca hemos tenido relación con ellos, no va con nosotros todo eso. Y mientras que el sector renovador, en el cual estaban los que se seguían definiendo eurocomunistas, estaba el responsable de política de relaciones internacionales, que era Francisco Palero, el responsable de organización Juan Berga y otros como Nicolás Sartorius. Sí que decían que el PSE tenía que ver evidentemente con la URSS y que la desaparición de la URSS tenía que hacer replantear al PSE su identidad comunista, porque la identidad comunista en cuanto tal había quedado deslegitimada. Entonces había que disolver el PSE y convertir a Izquierda Unida, que ya existía, en un partido, ¿no? En este sentido fue lo que, ya me voy hacia el final, perdona, fue lo que ya estaba haciendo, ya hizo en el 1990 aquí en Cataluña el PSUC, ¿no? Con Ribó, que efectivamente en el 90 entró en hibernación dentro de Iniciativa per Cataluña. Y en este sentido es lo que estaba haciendo el partido que hasta entonces había sido el mayor aliado del PSE dentro del movimiento comunista internacional, es decir, el partido italiano, que entre el 89 y el 91 se disuelve, se transforma en el Partido Democrático de la Izquierda, que era un partido de corte de izquierdas, evidentemente, de corte reformista y socialdemócrata, tanto que luego entrará dentro de la Internacional Comunista. Y solo una comparación con otros dos casos, una comparación muy breve. Como he dicho, estos debates se produjeron también en los otros partidos comunistas occidentales, como el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Portugués, que hasta entonces en realidad habían tenido serios problemas y confrontaciones con el PSE, precisamente porque rechazaban los portugueses más que los franceses los planteamientos eurocomunistas, ¿no? Pero en este caso, como he dicho, el PC fue en dirección contraria a la del PSE, mientras que los que eran partidos con los que había tenido problemas en el pasado mantuvieron la identidad comunista y basada precisamente en el anticapitalismo, en el antiamericanismo y también en un euroescepticismo de izquierdas. Así que fueron reencontrándose con el PSE, aunque a su vez tuvieron debates y sufrieron abandonos, como en el caso del PSF. Se creó la Convención por una alternativa progresista, precisamente por sectores que planteaban la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de izquierdas de corte reformista y más socialdemócrata. En el PSP fue el caso del grupo de los 6 y del grupo de la Tercera Vía, que también acabaron expulsados o salieron del partido. Y para cerrar, entonces la crisis del PSE se cerró, a mi manera de ver, entre el 89 y el 91, cuando salieron del partido todos estos personajes que he mencionado antes, Sartorius, Palero, Berga y tal, que seguían definiendo el eurocomunismo. Entonces, la crisis que empezó a causa del eurocomunismo
se cerró en el 91 cuando prácticamente con Anguita, con el grupo dirigente liderado por Anguita, se renunció a algunos planteamientos básicos que eran propios del eurocomunismo, como se vio también en el 92 cuando con el no a Maastricht, ¿no? Y aquí cierro, bueno, luego podemos hablar si queréis. Gracias. Gracias. Sí, bien, muchísimas gracias. Yo quisiera por primero pedir perdón por mi castellano, que por supuesto no es tan bueno como vuestro. Y también yo quisiera agradecer muchísimo a Universidad Autónoma de Barcelona, a Carmen Molinero y a Eduardo Abad por invitarme y ayudarme muchísimo para participar en estas jornadas, lo que es bastante importante para mí, para mantener las relaciones académicas. Bien, entonces yo voy principalmente a leer para ayudarme a hacer la presentación. Es que las relaciones entre el PCI y la Unión Soviética, como he hablado Emanuel, en las décadas de 70 y 80 fueron extremadamente difíciles. Y toda esta etapa se caracterizó por el desarrollo de un profundo conflicto a pesar del final de los años 80. Y esta crisis fue causada por dos factores. Por un lado, por los acontecimientos en Checoslovaquia y por otro lado, por el deseo de Santiago Carrillo y del cúpulo del PCE de lograr una mayor independencia para poder ejercer una política independiente por parte de Moscú. A pesar del conflicto, Moscú no rompió inmediatamente las relaciones con el PCE de Carrillo y durante gran parte de las décadas de 70 se mantuvieron contactos. La URSS, en cuanto yo comprendo, esperaba que se lograra la reconciliación de alguna manera con Carrillo, y también, sin embargo, Moscú tenía otro problema. La ruptura de Carrillo con el CUS dio lugar a la formación de grupos disidentes que se autoproclamaron el auténtico Partido Comunista Español y que propugnaron amistad con la URSS. Y en estas condiciones Moscú tuvo que decidir qué hacer, qué camino tomar. Apoyar a los reducidos, descendidos por su orientación ortodoxa o mantener relaciones con el heterodoxo, pero mucho más famoso y numeroso PCE de Carrillo, bien, en comparaciones, por supuesto. Y el objetivo de mi conferencia es analizar cómo la URSS manejó en esta situación. Un poco sobre las fuentes. Este informe se basa en varias fuentes, precisamente de los archivos soviéticos rusos. Me parece que este tiene que ser interesante para la auditoría. Se basa principalmente en el Archivo Estatal Ruso de Historia Contemporánea, RGANI por sus siglos en ruso. Este archivo contiene documentos del Comité Central del CUS posterior de 53, y en él yo estudié el fondo del Departamento Internacional del Comité Central. Este órgano era responsable de las relaciones con partidos comunistas de diferentes países. Y básicamente hay varios informes sobre la situación en los partidos comunistas y también hay conversaciones con los representantes del partido, y también hay informaciones de la KGB y otros departamentos sobre la situación en los partidos y en el país también. Los materiales de este departamento referentes a España están abiertos hasta el año 79. Este año abrió esta carpeta. La carpeta de 1980 todavía está clasificada, pero yo espero que el año siguiente va a abrir. Cada año, un año se abierta, ellos abrieron, lo que es bueno, pero no tan rápido como nosotros quisiéramos, pero el proceso a mí me gusta. En el fondo del Politburo también hay este fondo del Comité Central, se encuentran las actas de las reuniones. Yo logré encontrar varios documentos sobre las relaciones con el PCE, este es bien, las decisiones que vamos a hacer. No he podido consultar aún toda la década de 70. El caso es que este fondo, en el inventario, los protocolos tienen los números y fechas de las reuniones, pero qué se discutió durante reuniones es desconocido. Para encontrar los temas tienes que ver todos estos carpetas y bien, comprender qué ellos hablan. Pero encontré algunos documentos relacionados con PCE y yo voy a contar sobre ellos.
Actualmente hay acceso sobre las reuniones de Politburo hasta el año 1980. Entonces, principalmente hay datos archivísticos sobre los años 80, pero tengo otra fuente para mi investigación, fue un grupo de testimonios personales. Primero los diarios publicados de Anatoly Cherniaev, que también Emanuel mencionó, desde años 70 hasta 86 él fue adjunto del Departamento Internacional del Comité Central del PKUS. Precisamente era el jefe del Vladimir Pertsov, que fue responsable del Península Ibérico, de las relaciones con comunistas españoles y portugueses. Y en segundo lugar, hay dos entrevistas que yo personalmente grabé con el personal de la Embajada Soviética en España de los años 80. Estas personas trabajaron en la embajada desde 79 hasta 89. Y uno de ellos, ellos a mí me pidieron que yo no mencione sus nombres. Son personas de ex Ministerio de Asuntos Exteriores y por eso ellos tienen su propia vista de cómo tiene que ser. Pero aunque uno de ellos fue el quien se encargó de los contactos y, según dijo, de la creación del Partido Comunista de los Pueblos de España. Los diarios y estas entrevistas suplen la falta de fuentes del archivo relacionadas con las relaciones entre el PCE y URSS en los años 80. Entonces, 70s abrieron con el creciente conflicto entre la URSS y el PCE, que comenzó en el 68. El PCE condenó la entrada de tropas a Checoslovaquia y durante los siguientes años los líderes del PCE enfatizaron su posición sobre este tema. Sin embargo, estos pasos antisoviéticos no provocaron una ruptura en las relaciones entre Moscú y PCE. Aparentemente, en cuanto yo comprendo, Moscú inicialmente esperaba que los opositores de Karelio prevalecieran en el PCE. En los materiales del Departamento Internacional para el periodo 68-70 hay muchos informes de personas insatisfechas con la política de Karelio en el PCE. En una nota informativa enviada al Comité Central del PKUS en septiembre de 68 se informaba de que algunos de los líderes, y es posible, también ellos mencionan que es posible que la mayoría parte del Comité Central del cúpulo del PCE, en conversaciones confidenciales expresaban su apoyo a Moscú. Pero además se informaba que entre los comunistas que vivían en la URSS, solo 7 u 8 personas estuvieron de acuerdo con la posición de Karelio, todos otros estaban en contra de Karelio, pero esta era una situación más bien deseada y cuando comprendemos las personas que escribieron estos informes, presentaron lo que los jefes quisieron saber, porque bien al final, hasta que en el Moscú, los partidarios de Karelio mantuvieron el control de la organización del partido. También Karelio empezó unas purgas en contra de los que no estaban de acuerdo con él. Fueron expulsados Eduardo García, Agustín Gómez, Enrique Lister, etc. Pero hay una pregunta si ellos tuvieron un contacto con la Unión Soviética, con los jefes de la Unión Soviética. En los archivos, documentos que yo consulté, no se han conservado los documentos de que estas personas fueran apoyadas por Moscú. No encontré estos documentos, esto no significa que no eran los contactos. En el año 70 los líderes expulsados del Comité Central autoproclamaron su propio Partido Comunista Española y en diciembre ellos organizaron el 8 Congreso del PCE que tuvo lugar en París. Y sin embargo hubo una división y fue necesario tomar una decisión a quién apoyar para Moscú. Lister menciona que en abril de 1970 estuvo en Moscú y habló con camaradas soviéticos, pero cuanto yo comprendo, yo no encontré ningunos documentos en este momento sobre estas conversaciones. Pero el problema es que parte de ellos pueden ser en el así llamada carpeta especial que no tenemos el acceso. Bien,
Algunas personas tienen, porque los que trabajan en el archivo, ellos de vez en cuando en las conferencias presentan los documentos desde esta carpeta especial. Y yo siempre quisiera preguntar, bien, ¿cómo? Yo podría acceder, pero bien, mafia archivística, no sé si en España es algo, un problema parecido, pero en Rusia es así. Pero de todos modos, Lister tuvo contactos con búlgaros comunistas y de Hungría. Hay un informe sobre esta cosa y, bien, pidió dinero y búlgaros preguntaron qué hacer al PSE y finalmente Moscú formuló su posición en respuesta de esta solicitud. El Politburo adoptó una resolución que lamentablemente no está disponible ahora, está en la carpeta especial, pero como hay numerosas referencias a esta decisión, podemos adivinar la mayor parte de su contenido. El PUS no rompería contactos con el PSE de Karilov. PSE de Karilov es el único partido comunista español para la Unión Soviética, aunque muestra cierta mesura. No tenemos muy buenas relaciones, pero este es el único partido comunista. Y no obstante, no hay necesidad de tener relaciones oficiales con Lister y otros opositores de Karilov. Y esta decisión determinó el acercamiento de la Unión Soviética hacia los comunistas españoles durante la mayor parte de la década de 70. El hecho de que Moscú demandó al movimiento comunista internacional seguir esta decisión se evidencia en la respuesta al editor en jefe de la revista Problemas de la Paz y el Socialismo en agosto de 72. Él también preguntó qué hacer con el Lister, con su partido, y en una carta se lo informaba a jefe de esta revista que no debía tener relaciones con el PSE de Lister. Y además señalaban especialmente que las reuniones con Lister del editor de la versión en español, señor Kumarin, podrían perjudicar los intereses del KUS. Entonces KUS dijo, ningunos oficiales no tienen que hacer encuentros con los opositores, los ortodoxos comunistas de Lister, de cualquier otro. El mantenimiento de los contactos con Karilov se debía aparentemente a que nadie creía que los opositores de Karilov pudiesen desbancarle. Y tales conclusiones pueden juzgarse a partir de las conclusiones a las que llegaron los comunistas polacos después de una serie de conversaciones con Lister en abril de 73. Entonces, bien, como comprendemos, hasta mitad de los 70, oficialmente los contactos Lister tuvo con los países de Europa Occidental y no con la URSS. Tengo que también afirmar que no encontré estos documentos en este momento, pero es posible que en el futuro podría encontrar algo interesante. Como resultado, el PSE de Karilov quedó para Moscú como el único partido comunista de España y los funcionarios se reunieron con sus representantes de forma frecuente. Por ejemplo, en el año 70 el embajador soviético en París se reunió con Karilov 5 veces. Es cierto que luego disminuyó la frecuencia de los contactos con Karilov. Por ejemplo, desde 71 hasta 74 puede encontrar información sobre una sola conversación con él. En otros casos se mantuvieron contactos con otros representantes del PSE, Ignacio Gallego, también se menciona Julio Aresti, no sé bien, es posible que una versión rusa no es tan bien escrita. Y este sugiere que las relaciones permanecieron tensas, pero permanecieron. Después de eso, las relaciones estuvieron caracterizadas por periodos de mejora y deterioro en los años 70. En 71 Karilov viajó a China, lo que no entusiasmó por supuesto a Moscú con motivo de su conflicto, pero como Karilov no pudo establecer contactos estables con los chinos, este viaje no afectó mucho a las relaciones. Para 72 las relaciones habían mejorado algo. Esta conclusión se puede extraer de las referencias archivísticas. A finales de septiembre de 72 el Departamento Internacional del Comité Central preparaba material informativo para una reunión de Politburo y durante esta reunión se decidió enviar o no las felicitaciones a PSE de Karilov con motivo del Congreso 8. Y en general la referencia se sostiene de manera crítica. Se dice que el PSE postula su independencia de Moscú para crear una amplia coalición contra el régimen franquista. Sin embargo, la nota concluye que ahora
hay una mejora en las relaciones con el PSE. Al parecer, durante varios meses los discursos antisoviéticos no aparecieron en sus medios. Por lo tanto, se recomendó enviar felicitaciones al PSE y aceptar su liderazgo en Moscú. Y esta decisión fue apoyada por los miembros del Politburó y en 72 sí, las relaciones un poco mejoraron. Pero lo más interesante de esta referencia es que podemos concluir que el criterio que fue principal para el PCUS en la construcción de las relaciones con el PSE fue el antisovietismo. Por supuesto, no hay una definición clara qué es antisovietismo, pero podemos juzgar por las memorias de Anatoly Cherняев cómo entendieron qué era el antisovietismo en el Comité Central del PCUS. En una pequeña entrada en 75 describe cómo querían ver las relaciones con los partidos comunistas rebeldes de España, de Italia. Escribe, esta es una cita: haz y di lo que quieras, pero no digas nada malo sobre el PCUS. Además, también mencionaban que la crítica pública resultaba especialmente mala, y es decir, la crítica abierta al PCUS y en consecuencia a la URSS fue considerada el principal signo del antisovietismo. Todo lo demás, alianzas, política adentro del país, este no era importante. Lo más importante era la crítica de la Unión Soviética, del Partido Comunista Soviético. Sin embargo, pero la estrategia de Kareliev fue precisamente la crítica abierta a la Unión Soviética. Al menos así lo explicó Gallego en una de sus conversaciones con un diplomático soviético. Las críticas a la Unión Soviética permitieron al PSE demostrar su independencia de Moscú, y esto tuvo que aumentar el apoyo al PSE entre la población española, que fue especialmente pronunciado tras la muerte de Franco. Y en los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición, las relaciones con el PSE, a juzgar por los documentos del Argani, fueron relativamente normales. Las delegaciones del PSE fueron a Unión Soviética, fueron invitados. Por ejemplo, fueron invitados para la celebración del Día de la Victoria en 75. Cuando el PSE de Kareliev pidió acciones de solidaridad con el pueblo español, se llevaron a cabo en la Unión Soviética. Pero al comienzo del periodo de transición creó nuevos problemas en las relaciones entre la URSS y el PSE. Tras la muerte de Franco, miembros del PSE expresaron no solo cosas antisoviéticas, sino que hicieron declaraciones contrarias a los intereses de Moscú en su enfrentamiento con Estados Unidos. En el verano de 76, la KGB informó que Askarate, bien, que todos conocen me parece, durante su viaje a Alemania Occidental dijo que su partido apoyaba un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre bases militares. Bien, y para la Unión Soviética era como, bien, ¿por qué? Fue sumamente desagradable, pero bien, Askarate no era la cabeza del partido. También luego eran las respuestas que no entendieron bien lo que dijo Askarate, pero bien, se notaron estas cosas. Pero en 77 sucedió algo que ya no se podía ocultar. Bien, este es por supuesto el libro de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. El liderazgo de la URSS lo tomó como una gran declaración, enorme declaración antisoviética. Sabemos por los diarios de Cherняев que el libro fue discutido en una reunión de Politburó, y según Ponomarev, que fue jefe del Departamento Internacional del Comité Central, los miembros del Politburó estaban indignados y preguntaron: ¿cuánto más podemos soportarlo? Es mencionando a Kareliev, ¿cuánto más? Bien, ¿qué podemos hacer? Y después de eso decidieron contraatacar. Ponomarev ordenó escribir un artículo para la revista Новое время, Tiempos Nuevos, contrarios a los intereses de la paz y la seguridad. Y al discutir el artículo surgió la pregunta de cómo lo percibiría este artículo. En teoría se suponía que el artículo expondría los puntos antisoviéticos del libro. No todo el libro, pero los puntos antisoviéticos del libro. Aquellos que dividieron el movimiento comunista internacional según punto de vista de los jefes del Comité Central. Pero como escribió Cherняев, en la reunión se habían expresado temores de que este artículo pudieran ser percibido de manera diferente.
dado que la mayor parte del libro de Carrillo trataba sobre la revolución en las condiciones de Europa Occidental, Ponomarev temía que el artículo se percibiera como una condena ideológica de las búsquedas teóricas, estrategias y tácticas de los comunistas de Europa Occidental, y en cuanto comprendemos, Unión Soviética no quisiera condenar estas búsquedas teóricos, estratégicas, solo los puntos antisoviéticos. Era lo importante. También no quisieron que estos artículos sean percibidos como una intención dogmática, hegemónica, de cortar a todos bajo una sola línea correcta, como en el periodo de los años 30. Al respecto, en la reunión se propuso condenar no el libro, sino una entrevista de Carrillo que había concedido recientemente, y en la entrevista las declaraciones antisoviéticas se presentaban mucho más claramente. Pero como el Politburo exigió que se condenara el libro, no había nada que hacer. Al mismo tiempo de los diarios de Cherняев se desprende que el libro provocó tan condena del Politburo debido al informe preparado por la KGB, porque por supuesto los jefes del KGB, del Politburo, ellos no leían este libro, y Cherняев leyó este resumen del libro hecho por KGB, y en su opinión la KGB recopiló todos los ataques antisoviéticos, entonces solo sumaron estos antisovietismos en el libro, aunque por punto de vista de Cherняев, solo 5% del libro son antisoviéticos, 95% son sobre estrategias, etc. Pero bien, esta es una pregunta sobre cómo funcionan las grandes estructuras. Después del primero artículo, apareció el segundo artículo, y su narrativa era más comedida y más conciliadora. Su idea era mostrar que Moscú no está en contra del PCE y en general no está en contra de ninguna política del PCE. Moscú era en contra del antisovietismo de Carrillo. Y Cherняев cita a Ponomarev diciendo que después del segundo artículo se decidió no escalar conflicto más con Carrillo. Y Carrillo también entendió la falta de voluntad de Moscú para agravar este conflicto, porque en una conversación con el embajador en el verano del 77, dijo que veía la diferencia entre el primer y el segundo artículo y por eso no pretendía despertar pasiones. El embajador Bogomolov resumió su conversación diciendo que Carrillo no cerró la puerta a más contactos, y en principio existía la sensación de que Carrillo quería llevar la conversación a una rumba pacífica. Pero, sin embargo, las relaciones con Carrillo definitivamente habían empeorado desde la publicación del libro. Este se indica por el tono de la conversación con el embajador mencionado. Por primera vez, la conversación se presenta como un argumento franco, una verdaderamente argumentación. En segundo lugar, el deterioro de las relaciones con Carrillo se evidencia en la valoración de Carrillo que se permitió el propio embajador. Evaluando su comportamiento, el embajador describe que Carrillo es desequilibrado, ve intrigas por todas partes a su alrededor. Nunca antes ningún embajador se había permitido hablar de él así. Otra evidencia de relaciones dañadas fue el incidente en una recepción en el Kremlin con motivo del 60 aniversario de la Revolución de Octubre. Carrillo fue invitado a la recepción y permitieron darle 5 o 6 minutos para hablar en Kremlin, pero al final nunca recibió la palabra. Según Cherняев, el jefe del Departamento Internacional Ponomarev estaba dispuesto a darle la palabra, pero desde arriba, desde el Politburo, estaban en contra. Y Cherняев recuerda también que Carrillo al salir de Moscú estaba terriblemente satisfecho con esta situación, y con este motivo Cherняев explica que Carrillo optó por la retórica muy antisoviética durante su visita a Estados Unidos. Dijo que el PCE es en contra de bloques y bases militares, pero si bien hay bases militares de la Unión Soviética en la Europa, el PCE no está en contra de las estadounidenses. Bien, la Unión Soviética notó y recordó. Pero hasta eso podría perdonarse a Carrillo porque se consideraron como un juego para la participación en las elecciones.
en la política española. Pero en 78 se celebró el nuevo Congreso del PSE y parte de las ideas de su libro migraron al nuevo programa. Lo más desagradable para Moscú fue que el partido dejó oficialmente de ser leninista. Este fue discutido muchísimo. Y desde este año los contactos con otras fuerzas de izquierda de España comenzaron a intensificarse. Estos contactos comenzaron a surgir incluso antes del muerte de Franco. Por ejemplo, en enero de 74 se celebró una reunión con uno de los dirigentes del Partido Socialista Popular y durante la conversación PSP pidió ayuda financiera por parte de la Unión Soviética, pero esto es otro momento. Y tras el inicio del periodo de la transición, los contactos con el PSOE se iniciaron más activos. A veces ellos eran más intensos que con el PSE. Por ejemplo, en 77 el embajador soviético habló con Felipe González 3 veces y con Carrillo solo 2 veces. Y según los diarios de Cherniaev, el PSOE se interesó por el jefe del Departamento Internacional del Comité Central solo desde el punto de vista de oponerse al antisovietismo de Carrillo. Desde 77 hubo cambios en la política hacia el PSE. Moscú tomó un nuevo rumbo para oponerse más activamente a Carrillo. Cherniaev cita las ideas de Ponomarev, que expresó el 21 de julio de 77, es recientemente después de la publicación del libro. Ponomarev sugiere, este cita de Cherniaev, sugiere de alguna manera incitar a la hija de Dolores Ibarruri a difundir un rumor en la prensa occidental sobre lo mal que Carrillo trata a Pasionare y cómo lo había aislado. Luego propone darle al grupo de García, el Partido Comunista de España, 8 nuevos congresos, y otro PSE paralelo, no menciona cuál, pero yo pienso que es Partido Comunista de los Trabajadores, 50.000, no dice de qué moneda, pero yo pienso que dólares, para oponer a Carrillo. También proponía persuadir a las comisiones obreras para que también opusieran a Carrillo. Bien, estas son las ideas, pero el mismo Cherniaev evaluaba estas ideas de su jefe como irrealizables. Pero sin embargo, después de 77 se intensificaron los contactos con los opositores de Carrillo adentro del movimiento comunista. ¿Por qué yo pienso así? Porque en 78 apareció en el archivo del Departamento Internacional toda una carpeta dedicada a información sobre PSE paralelos. En particular hay mensajes del Partido Comunista de los Trabajadores, cartas del Partido Comunista Obrero Español de Lister. No existían tales carpetas en periodos anteriores, esto es lo que es interesante. Cabe destacar que en esta carpeta no contiene ningún mensaje del Partido Comunista de España, 8, nuevo Congreso de García. Este es a pesar de que al parecer fue el grupo que Moscú eligió como base para crear una fuerza única en contra de Carrillo. Esta elección yo puedo considerar por una carta de Lister, porque esta elección disgustó a Lister. En una de sus cartas al Comité Central, Lister se queja de que algunos empleados de la Embajada Soviética en España dijeron a los miembros de su partido que su partido, el Partido Comunista Obreros Españoles, no representaba a nadie, que no tenía influencia política y para ser reconocidos debían adherirse al PSE de García. Este es lo que yo conozco de esta queja por parte de Lister. Al mismo tiempo, Moscú estaba intensificando las relaciones con las estructuras de base del PSE de Carrillo. En 78, 5 veces los trabajadores de la embajada se comunicaron con los líderes de las células del partido del PSE. Antes no pasaron estas cosas, no encontré estos contactos. Estos eran miembros y líderes de los comités provinciales y de zona. Estos contactos preocuparon a Carrillo, como se desprende en una de las conversaciones con el embajador en 79, y en él se quejó de tales contactos. Así, a juzgar por estos datos, en algún lugar de 77, 78 comenzaron los preparativos para la ruptura definitiva con el PSE de Carrillo. Desafortunadamente, los documentos de la década de 80 no son disponibles en este momento, pero pienso que en un par de años yo puedo saber un poco más.
Pero las entrevistas con diplomáticos soviéticos y las memorias de Cherняев a mí me permiten recrear parcialmente otros eventos. Además, uno de los diplomáticos incluso llegaba a afirmar que él fue responsable directo de la creación del PSE paralelo. De nuevo, tengo que decir que a mí me pidieron de no mencionar a él, pero como yo respeto a él, yo no voy a hablar sobre su nombre. Bien, entonces Cherняев, como los diplomáticos, atestigan que en algún lugar desde 82 se decidió romper con Carrillo. A mediados de 82, Cherняев se reunió varias veces con los líderes del nuevo Partido Comunista Catalán, Partido dels y las comunistas de Cataluña, disculpen mi catalán, y a partir de esto, Cherняев concluye que el Comité Central decidió apoyar casi abiertamente acciones para liquidar el partido de Carrillo, o más bien llevarlo a la decomposición natural, a la muerte. Esta es cita de Cherняев, como él considera este evento. Y de hecho los diplomáticos también dicen en sus entrevistas que fue en 82 cuando comenzaron las acciones activas para la creación de un partido prosoviético que rompiese con Carrillo. Las correcciones de esta idea se confirmó, según estos diplomáticos, finalmente después de las elecciones de 82, cuando el PSE de Carrillo fue derrotado en las elecciones. Para Moscú, esto significaba que ya no tenía sentido mantener relaciones con el partido de Carrillo, ya que no representa una fuerza significativa. Y si es así, entonces no tiene sentido soportar sus discursos antisoviéticos, mantenerlo, y etc. Después de eso, según el diplomático, activaron las negociaciones con todos los grupos cismáticos que se habían salido del PSE y que condenaban los pasos antisoviéticos de Carrillo y que también eran un poco más prosoviéticos, que eran más ortodoxos. Moscú buscó lograr la unificación de estas fuerzas y este se consiguió en 84 cuando se creó el Partido Comunista de los Pueblos de España. Fue reconocido por la URSS y otros países del bloque socialista, y en este sentido se interrumpieron las relaciones con el PSE. Pero el nuevo partido, según el diplomático soviético, experimentó serios problemas con el personal y finanzas. Aparentemente estos problemas están relacionados con el hecho de que a mediados de la década de 80, este es el comienzo de una profunda crisis económica en la URSS. Y este se sumó el hecho de que en 85 llegó al poder Mikhail Gorbachev y su nuevo pensamiento político llevó a Moscú a tratar de reducir los costos de la confrontación con el occidente, y en 89 simplemente no quedaba dinero para esto y el apoyo precisamente a los partidos comunistas extranjeros cayó drásticamente. El interés por el nuevo Partido Comunista por parte de la URSS también fue débil porque en 85 Carrillo y un grupo de sus seguidores fueron expulsados del PSE y por lo tanto casi inmediatamente después de eso Moscú miró bastante favorablemente todas las negociaciones sobre la unificación de todos los comunistas españoles. Y bien, cuando Julio Anguita fue elegido secretario general del PSE en 88, Moscú sintió que el PSE volvía a la retórica marxista tradicional. El problema fue, sin embargo, que en ese momento la propia Unión Soviética comenzó a alejarse del marxismo-leninismo dogmático. Bien, en este sentido yo pienso que yo puedo terminar para dar más tiempo a mi compañero y también para nuestra conversación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Karma, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en estas jornadas tan interesantes y también traídas ya en el 101 aniversario de la fundación del PCE, efectivamente, en el 40º aniversario de la crisis del 82, una crisis que se llevaba alargando durante bastante tiempo, como hemos podido ir viendo. Y una crisis, además, que no escapó a ojos de los partidos comunistas de Europa del Este, como también hemos hablado. El comunismo es un movimiento transnacional y no se puede comprender ni se puede definir en términos estrictamente nacionales dentro de unas fronteras o de unas coordenadas políticas concretas.
Así que bueno, se ha hablado de la Unión Soviética, se ha hablado del eurocomunismo y voy a hablar de las relaciones entre el movimiento comunista español y un partido situado en la órbita soviética, pero bueno, que tenía sus dinámicas propias de actuación. La Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partido Socialista Unificado de Alemania, que era como se llamaba el Partido Comunista gobernante en la República Democrática Alemana, ese pequeño país del este de Alemania que a día de hoy no existe. Entonces, bueno, lo dicho, muchas gracias, muy especialmente a Eduardo Abad, que además ha sido una parte importante en esta investigación, y voy a ir hablando. No se ve aquí nada. Ah, no, es que han entregado. No, es que es el cañón el que no está vale. encendido. Ellos lo tienen. Se lo está viendo el público, pero... Bueno, ahora cuando se haga la luz, veremos una fotografía de Honecker, el máximo dirigente de la RDA entre el 71 y el 89, dándose un fraternal abrazo con Ignacio Gallego. Estos abrazos siempre eran fraternales y en este caso lo eran más todavía, porque Ignacio Gallego visitaba en 1984, año de fundación del PC. O luego PCPE, la RDA en la celebración de sus 35 años. Como sabéis, la RDA cumplió poquitos años más, pero el 35 aniversario era muy importante. La foto es muy ilustrativa. Muestra el clima del movimiento comunista en un momento en el cual el PCE ya no era el único partido de referencia del comunismo germano-oriental en España, sino que había otro partido, el PC.PCPE, que rivalizaban atención por parte del PCE y en cuya génesis los alemanes del este, igual que los soviéticos, habían tenido algo que ver, bastante que ver. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Hay estudios sobre las relaciones entre el comunismo de la RDA y el comunismo español, los de Denoyer, Baumer, Sens, por ejemplo, pero no es un ámbito que haya tenido grandes desarrollos, con lo cual la novedad aquí va a estribar sobre todo en poner el foco en esas disidencias ortodoxas que nacieron en España y que tuvieron distintos grados de éxito a la hora de cosechar la atención de los partidos comunistas de Europa del Este. Como digo, el PCPE nació en 1984, antes habían nacido otros grupos, el PCE 8 o 9 congresos, el PCOE de Lister, que no habían tenido tanto éxito a la hora de que la RDA les hiciera caso, aunque un poquito de caso sí que les había hecho. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de todas estas cuestiones y también de cómo fluctuaron las relaciones entre el propio PCE y la SD a lo largo de los años. Para empezar, tenemos que considerar una cuestión, y es que el apoyo que visualizamos en esta imagen a los ortodoxos en España no nació de la nada, no nació porque un día los alemanes del este dijeran queremos apoyar un partido más afín a nuestras ideas, sino que fue el resultado de un proceso de quiebras ideológicas y políticas en una relación entre el PCE y la SD que durante muchos años había sido, podríamos decir, incluso idílica. Hasta 1968 la relación entre el PCE y los comunistas de la Alemania Oriental había sido modélica. Había habido un elevadísimo grado de entendimiento político e ideológico. La RDA, para muchos partidos, era una referencia de cómo el socialismo se podía construir en un país más o menos desarrollado. Ya decía Marx en su día que la revolución iba a empezar en Alemania, y aquí hablamos de un trocito de Alemania, pero que reunía, en cierto modo, esas características que había visualizado en su momento Marx. Un alto grado de industrialización, una sociedad moderna, con un proletariado potente, no como el que había en Rusia en 1917. Entonces la RDA era un punto de referencia muy importante y destacaba además por su grado de desarrollo frente a otros países de la Europa socialista. Pero además el partido de la RDA, la SD, apoyaba muy fuertemente la lucha antifranquista del PCE. Fue un apoyo que nació desde el primer momento y que se debía a varias razones. Una de ellas, muy sencilla, en la RDA había muchos exiliados españoles. No era el país donde más había más en, si no me equivoco, en Checoslovaquia y en Hungría, pero en la RDA, en Dresde, en Leipzig y en Berlín, había importantes grupos de exiliados que habían encontrado un apoyo político y un apoyo humano, que habían podido construir sus vidas, algunos de los cuales siguen viviendo a día de hoy. He tenido el placer de conocer a personas que llegaron en los años 50 a la RDA huyendo de la dictadura española.
Entonces existía ese apoyo humano y existía un apoyo político que se expresaba de múltiples maneras. Apoyo en forma de financiación. La financiación no siempre se ha aprobado, pero siempre ha existido, la financiación de Europa del Este al comunismo español. Apoyo a la hora de convocar órganos políticos en la RDA, apoyo incluso a la hora de celebrar una importante escuela de formación de cuadros comunistas españoles en territorio germano-oriental, una escuela que se desarrolló en términos de secreto absoluto, por supuesto, para que estos españoles pudieran salir de España y pudieran llegar a la RDA, que os podéis imaginar que no era cosa sencilla por aquel entonces. En fin, un apoyo amplísimo, que entroncaba incluso con las propias raíces ideológicas de la RDA. Muchos de los comunistas que estaban en el poder en Alemania Oriental habían combatido en las brigadas internacionales, y la memoria de las brigadas internacionales constituía una suerte de mito legitimador de la RDA, donde se entroncaba con la lucha anti-hitleriana y la resistencia de los comunistas contra el fascismo durante muchos años, que había cristalizado finalmente en la existencia de ese Estado alemán frente al otro Estado alemán que representaba, bueno, la continuidad de la Alemania reaccionaria, a ojos, por supuesto, de los comunistas de la RDA. Había múltiples formas de solidaridad y de apoyo. También había comunistas españoles que huían a la RDA cuando eran perseguidos, o incluso algunos que estaban enfermos e iban allí a recibir un tratamiento médico en las instalaciones sanitarias que tenían los alemanes, que eran bastante potentes. En consecuencia, la entente entre los dos partidos hasta 1968 era máxima, podríamos decir. No había, salvo alguna cuestión puntual, no había roces, no había discrepancias, y había un grado de apoyo, incluso de cariño mutuo, elevadísimo. ¿Qué ocurre en 1968? Seguro que no sorprendo a nadie si os hablo de la primavera de Praga y de la invasión de Checoslovaquia. La primavera de Praga fue vista con ojos distintos por parte del PCE, por parte en general del comunismo occidental y de los partidos gobernantes en Europa del Este. La dirección del PCE saludó el proceso, que consideraba que era la superación definitiva del estalinismo y la construcción sobre sus propias fuerzas, con un gran apoyo social, de un socialismo democrático en Checoslovaquia. Es decir, una suerte de revolución dentro de la revolución. No sé si utilizaban este término, me lo estoy inventando yo, pero más o menos era la idea. En cambio, en Europa del Este, el resto de países miraban primero con cierto escepticismo y luego con un rechazo cada vez más acusado a lo que estaba ocurriendo en Checoslovaquia. Las razones se pueden discutir en otro foro, a lo mejor, porque aquí no tenemos espacio, pero bueno, ellos consideraban que se estaba destruyendo el socialismo, que estaba dándose alas a la contrarrevolución, y algunas interpretaciones ponen el foco sobre todo en que se estaban alteando las bases de un sistema de poder asentado que no querían que se trasladase al resto de países de Europa Oriental, que no se cuestionase el poder de los partidos, que no se cuestionasen las burocracias existentes, etc. Bueno, interpretaciones hay muchas, pero el caso es que empezó a haber una distancia cada vez mayor entre la lectura que hacían en la RDA y la lectura que hacían los comunistas españoles. No todos, y esto es muy importante, no todos, pero sí el grueso de su dirección. ¿Qué ocurrió el 21 de agosto de 1968? Que las tropas, entre comillas, de 5 países socialistas, la URSS, Bulgaria, Polonia, Hungría y la RDA, atravesaron la frontera checoslovaca y abortaron el proceso de reformas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque generalmente los gobiernos mienten para decir que no han tomado parte en tal acción, y en este caso fue al revés. Las tropas de la RDA nunca atravesaron la frontera de Checoslovaquia, pero ellos dijeron que sí. ¿Por qué no atravesaron la frontera? Bueno, pues porque había recuerdos de no demasiados años antes ya de tropas alemanas cruzando la frontera y no querían evocar esos recuerdos. Entonces, bueno, la RDA en rigor no participó en la invasión directa, sí en el apoyo logístico. Dijo a sus ciudadanos que había participado en la invasión, una operación de liberación, una operación para acabar con la contrarrevolución, asegurar el socialismo, la democracia, bla, 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 bla. Y dentro de la RDA hubo algunas discrepancias. Y en el movimiento comunista internacional hubo numerosas discrepancias, posturas múltiples. Estuvieron quienes lo apoyaron, dentro del propio bloque socialista estuvieron quienes lo rechazaron, como Ceausescu en Rumanía, hubo posiciones intermedias, como la de Cuba. No ha sido una invasión justa, pero sí era una invasión necesaria. Bueno, y el PCE, su dirección en concreto,
hizo una condena pública y firme de esta ocupación y de este proceso por el cual se abortó el proceso de reformas en Checoslovaquia. A partir de aquí se generó, como han demostrado numerosos estudios, así que no voy a abundar en ello, un cisma entre el PCE y otros partidos y el movimiento comunista de orbe soviético. Y ese cisma nunca terminó de recomponerse. El propio PCE pudo comprobar que una parte de su militancia discrepaba con la condena que había hecho la dirección del partido a esta ocupación. De ahí, como sabemos, nació lo que Eduardo Abad ha llamado la primera ola de la disidencia ortodoxa, con la separación de estos grupos que ya se han mencionado, el Lister, García, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos comprender que la posición sobre la cuestión no es unánime en ningún partido, ni en el partido de la RDA, ni en el partido español, ni en ninguno de los partidos del mundo. Pero bueno, hubo un hecho cierto, un cisma ideológico y político, que aunque se trató de recomponer, nunca se recondujo del todo. Para los gobernantes en Europa del Este, las críticas a la invasión por parte del PCE era una injerencia en su política interna y además, bueno, era complicidad con la contrarrevolución. No era poca cosa. Y con esta posición se alinearon, por ejemplo, los grupos del PCE en Dresde, en Leipzig y en Berlín. Es decir, los grupos más importantes del PCE en la RDA apoyaron a los disidentes ortodoxos frente a la política oficial del partido. Ellos estaban bien en la RDA, tenían un fuerte aprecio por ese socialismo, ideológicamente estaban alineados con la SD. Entonces sentían que debían dar apoyo a... Pasa lo siguiente, que se me olvidó decírtelo. Sentían que debían dar apoyo al partido allí gobernante. Esta. Bueno, aquí tenemos la declaración del PCE de España condenando los acontecimientos de Checoslovaquia, y aquí tenemos algo muy interesante, que es un acta de una conversación clandestina con Enrique Lister. ¿Por qué? Porque como empezaron a surgir estos grupos ortodoxos, escindidos del PCE, en los partidos gobernantes de Europa del Este, y entre ellos la SD, empezó a plantearse que había que mantener algún tipo de relaciones. La SD se disgustó muchísimo con el PCE, pero tuvo claro, de acuerdo con los soviéticos y con otros partidos, que no había que romper relaciones con este partido, que eran unas circunstancias, digamos, desagradables, pero que bueno, el PCE seguía siendo el partido de referencia en España. Sin embargo, dado que los ortodoxos tenían esa presencia que os he comentado muy fuerte dentro del territorio de la RDA, empezó a darse, pues como digo, una dinámica de relaciones clandestinas, como demuestra este documento y muchísimos otros que hay. Los alemanes tomaban nota de todo. Si queréis saber algo sobre el comunismo español, id a los archivos de la RDA. Y empezó a haber un apoyo financiero a través de las organizaciones de masas. Ya sabéis, la RDA tenía sus sindicatos, su asociación de mujeres, su asociación juvenil, espacios vecinales de todo tipo, y como tal, el partido, la SD, no iba a dar dinero directamente a los ortodoxos, pero sí a través de los sindicatos, de los colectivos laborales, etc. Entonces los ortodoxos empezaron a nutrirse de fondos de la RDA, beneficiándose de esos buenos ojos con los cuales los alemanes les estaban viendo. Recalquemos, no obstante, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que las relaciones entre la SD y el PCE se mantenían en buenos términos. Oficialmente seguían siendo unas relaciones vigorosas. Casualmente, al año siguiente, en el 69, la financiación al PCE se redujo mucho. El argumento fue Vietnam. Bueno, que los fondos se fueron para Vietnam. Pero el PCE empezó a ver menos apoyo financiero, las comisiones obreras empezaron a ver también menos apoyo financiero, que habían recibido muchos fondos también de la RDA. Y bueno, en realidad las relaciones ya no eran tan positivas como antes, aunque todos hicieran como que sí. Y en 1973 estalló una nueva crisis. Imaginaos por un momento la situación de la RDA. La RDA no era un país cualquiera. En Europa del Este había varios países que tenían una trayectoria histórica. Checoslovaquia había existido antes de la guerra, Hungría, etc. La URSS venía de la antigua Rusia. Eran países que tenían una tradición, pero en el caso de la RDA la situación era muy distinta. La RDA representaba un fragmento de la antigua Alemania unificada.
Y los alemanes occidentales, desde que se constituyeron en el 49, dijeron en la llamada doctrina Hallstein: quien reconozca a la RDA no mantendrá relaciones con nosotros, porque la RDA es un fragmento ocupado por los soviéticos de Alemania. Entonces, en virtud de esta doctrina, la RDA estuvo verdaderamente aislada durante muchos años, hasta diciembre del 72, que los dos estados alemanes firmaron un acuerdo por el cual reconocían su existencia mutua, un gran descubrimiento a esas alturas de la película, y por tanto la RDA ya podía entablar relaciones con otros países del mundo capitalista. Los países socialistas, por supuesto, reconocían a la RDA y no tenían relaciones con la RFA, pero el resto del mundo prefería llevarse con la Alemania grande capitalista, la Alemania buena, digamos, y no entenderse con los alemanes del este. En diciembre del 72, como os digo, la situación cambió y la RDA de repente se vio en la situación de que podía mantener relaciones con el resto del mundo y no desaprovechó la oportunidad. Y a partir de ahí, en las siguientes semanas y los siguientes meses, hubo una cascada de reconocimientos diplomáticos. Y uno de los países con los cuales la RDA estableció relaciones diplomáticas fue España, la España de Franco. Aquí tenéis la noticia, no sé si sabéis alemán, pero bueno, podéis leer, más o menos podréis entender que se establecieron al mismo tiempo con Dinamarca y España, y unos días antes con Noruega, y así, como os digo, a lo largo de semanas y de días fue una cascada de reconocimientos diplomáticos generalizados. Claro, esto molestó mucho al PCE, porque el PCE había defendido siempre que el régimen franquista no podía ser reconocido como un actor diplomático por parte de los países socialistas, porque eso le reforzaría. Así que al PCE le sentó muy mal esa noticia y hubo, bueno, un intercambio de acusaciones, un cruce de cartas. Aquí os he traído una, pero las hubo más duras, en las cuales el PCE denunciaba que la RDA había traicionado los acuerdos, había traicionado el internacionalismo proletario y había puesto al PCE en una posición muy delicada, porque con esto daba carta de naturaleza que otros países socialistas reconocieran a España. En realidad eso no ocurrió hasta el 77 con el resto de países socialistas, a excepción de China. Pero China, como sabéis, iba por otro lado. Entonces, bueno, la SD se defendió y le dijo al PCE: oiga, ustedes se están metiendo en cuestiones de nuestra incumbencia, están cuestionando la política interna de un Estado socialista soberano, una política que además aplicamos en aras de la coexistencia pacífica, principio que dicen ustedes defender. Bueno, no vamos a entrar en todas las acusaciones que se cruzaron. Además, la denuncia del PCE fue una denuncia pública, hicieron además un memorándum denunciando en general cómo los países socialistas estaban tendiendo puentes hacia la España de Franco que perjudicaban a la lucha de los comunistas españoles, y la situación entre los dos partidos entró en un terreno muy peligroso, del cual por supuesto se iba a beneficiar la disidencia ortodoxa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, esta de aquí. Las imágenes las he traído por dar color, si no las queréis mirar no pasa nada, pero bueno, os he traído algunos documentos, algunas fotos que ilustran el estado de las relaciones entre ambos partidos. En 1974, Carrillo y Honecker firmaron más o menos la paz. Hubo una reunión en Berlín, de la cual salieron pues, con los típicos comunicados de grandes promesas de actividades conjuntas de los dos partidos, hermanamiento fraternal, bla bla bla. Realmente los alemanes pensaban que el PCE iba a desempeñar un papel importante en la transición española y que por lo tanto había que apoyar su labor, no fuera que la transición se escorase hacia un régimen todavía más fascista que el de Franco o hacia una especie de democracia burguesa en lo formal pero profundamente reaccionaria. No, para los alemanes estaba claro que el PCE tenía que desempeñar un papel capital, inclinar a España hacia posiciones más progresistas, aunque por supuesto no esperaban que en ningún momento hubiera ninguna revolución en España. Así que siguió apoyando su actividad. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta de Santiago Carrillo en la cual agradece profundamente una generosísima aportación económica de la SD al PCE. No se detalla de cuánto es esta aportación. Creo que la podemos integrar en una campaña que sacó el PCE para recaudar fondos para Mundo Obrero, una campaña muy amplia. Pues bueno, hubo una financiación muy generosa. Pero el PCE, tan agradecido como estaba por la ayuda, sin embargo, no se mostró muy proclive a reforzar las relaciones con el Este.
Ya hemos hablado del eurocomunismo, ya hemos hablado del aumento de críticas al socialismo real. Aquí, por ejemplo, en esta referencia al Mundo Obrero sobre una conferencia de partidos comunistas y obreros, califica directamente al socialismo de Europa del Este de socialismo totalitario, palabras mayores, porque eso era lo que utilizaban los críticos occidentales de la Guerra Fría. Y el PCE hacía suyo este discurso. El PCE avanzaba el eurocomunismo, tomando esas instancias, alejándose además de posiciones que desde el este consideraban revolucionarias. Entonces la SED decidió reforzar sus contactos secretos con los elementos ortodoxos. Todavía no querían mantener relaciones oficiales con el partido de Lister y compañía, que eran partidos muy pequeños, con muy poca capacidad, ya hemos hablado de ellos, y que por lo tanto no iban a ser actores relevantes. Pero había que reforzar esas relaciones. Y asimismo había que reforzar las relaciones con los elementos de dentro del PCE que apoyaban un retorno a las políticas leninistas frente a esta deriva eurocomunista. Un ejemplo, Fidel Alonso, que se ha pasado, como sabéis, del marxismo-leninismo al marxismo-ladrillismo, en una expresión de Fernando Hernández. Pues bueno, Fidel Alonso, que era secretario, un poquito más adelante, fue secretario de comisiones obreras en Madrid, hizo varios viajes, teóricamente en representación de comisiones obreras de Madrid, para mantener encuentros secretos con la SD y ver qué podían hacer dentro del PCE para volver a las posiciones marxistas-leninistas. Hubo otros puntos de encuentro, por ejemplo, se creó en España una asociación, la Asociación Guillermo Humboldt para el Conocimiento y la Amistad entre España y la República Democrática Alemana, que fue también un espacio, digamos, no está todavía demasiado claro, al menos por la documentación que he visto, pero fue un espacio donde se dio también la confrontación ideológica. Y a través de este espacio, además, se entabló contactos con grupos ortodoxos que iban naciendo en esta segunda ola, por ejemplo, células comunistas, que estuvieron muy implicadas en la creación de esta asociación en Aragón, por poneros un ejemplo. El PCE se enteró de esta maniobra y expresó a través de Leonor Bornau, que creo que era su secretaria de Relaciones Internacionales, su profundo enfado por mantener, digamos, contactos inorgánicos, que no pasasen por la dirección del PCE. Pero bueno, la distancia fue a más, hasta el punto de que el Mundo Obrero llegó a difundir los postulados de disidentes germano-orientales como Rudolf Barrow o como Robert Havemann. Había una tensión indisimulada. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la cual ya entramos en la crisis de 1982, una crisis que tuvo su plasmación más clara en ese fracaso electoral de octubre, con un 4% de los sufragios, poquísimo, para las expectativas que tenía el PCI, para las expectativas de cualquiera, pero que no tuvo su origen en estas elecciones, que tenía su origen, ya sabemos, en muchos factores previos y que había tenido una manifestación muy relevante en abril con la fundación del PCC, la fundación de un partido que reunía a más de 5.000 militantes. Ya no era un grupúsculo ortodoxo de estos pequeñitos, sino que era un partido en condiciones capaz de rivalizar con el PSUV y que si se extendía podía rivalizar con la estructura del PCE a todos los niveles. Al congreso de fundación del PCC acudieron no delegaciones directas de los partidos de Europa del Este, sino delegaciones de sus periódicos. Por ejemplo, acudió un representante de Neues Deutschland, el periódico oficial de la SED, que mantuvo, por supuesto, sus reuniones y sus encuentros clandestinos. Lo curioso es que, como este encuentro iba a ser secreto, en las páginas de los diarios de la RDA no se publicó ni una palabra. Ayer lo he estado revisando a ver si encontraba algo y nada, no se publicó ni una palabra de este artículo. Sí se publicó en Horizon, de un diario soviético, también estuvieron los representantes soviéticos del Congreso, pero no en los periódicos de la RDA. En todo caso, a partir de aquí empezó una dinámica de relaciones siempre soterradas, siempre clandestinas, pero mucho más sólidas entre el nuevo partido ortodoxo y los alemanes del Este, que podían comprobar cómo el PCC sentía auténtica admiración y la difundía en sus medios por el socialismo germano-oriental, un partido que además no renegaba del socialismo real en conjunto y que se proclamaba leninista, lo que era un contraste con el PCE. El PCE celebró su 10º congreso en julio del 81 y tras este congreso la SD llegó a la conclusión de que se despeñaba por el camino de la socialdemocracia, que estaba dejando de ser un partido comunista.
Así empezó a llegar la ayuda económica, ya hemos hablado de ello, contactos de todo tipo, reuniones clandestinas, con ellos y con otros grupos ortodoxos que fueron extendiéndose del PCE, por ejemplo, el PCU, células comunistas, que ya lo hemos mencionado, etc. El secretario general del PCC, Juan Ramos, visitó la RDA, también, en una visita clandestina, sin publicidad, en enero del 83, pero que iba a servir para reforzar los lazos entre ambos partidos. Y, por supuesto, también mantuvo la SED contactos con esos sectores críticos de dentro del PCE que luego iban a dar el salto a un nuevo partido. Por ejemplo, con Ignacio Gallego hubo algunas reuniones secretas y no he llegado a leer en un documento lo que se habló de esas reuniones, pero nos podemos imaginar por dónde iban los tiros. Tras la dimisión de Carrillo, la llegada de Gerardo Iglesias a la Secretaría General del PCE, bueno, no perdieron la esperanza los alemanes de que el PCE experimentase una mayor evolución, y las relaciones con el PCE se mantuvieron en términos oficiales. Aquí tenemos una imagen, si no me equivoco, de la fiesta del PCE del 81. No sé si es del 81 o del 82, pero ahí tenemos el stand de la RDA, este señor creo que es alemán también. Bueno, tenemos bastantes informaciones. Lo de allí, que no lo he dicho, es una carta de Pere Ardiaca, y no recuerdo quién era el otro, no sé si Juan Ramos, invitando a la fundación del PCC a los alemanes del Este, y abajo una carta del PCE diciéndoles que un grupo de excisionistas van a hacer un congreso y que no les hagan ni caso. Son curiosidades documentales. En fin, llegamos al 84, a enero del 84, se celebra el Congreso Unidad de los Comunistas y se funda ahí, a partir de varios grupos ortodoxos y de militancia, digamos, destacada del PCE, el PC. El Partido Comunista Secas, que como sabéis luego se renombró como Partido Comunista de los Pueblos de España. Y aquí sí que acudieron delegaciones oficiales, acudieron del PQS, acudieron del Partido Socialista Obrero Húngaro y acudió del RDA, una delegación de nivel medio, encabezada por un personaje, Manfred Herold, que era del Comité Central, pero no era del Politburó, como digo, una representación importante, pero relativamente importante, que se reunió con Ignacio Gallego y que luego rindió a la dirección de su partido informe. Las conclusiones en Berlín fueron muy claras. Con el objetivo de superar la crisis, esto es literal, superar la crisis y restaurar el PCE sobre una base marxista-leninista, se iba a abandonar la política tradicional de un país, un partido, y se iban a desarrollar relaciones duales, paralelas y públicas con el PCE, pero también con el nuevo PCE, al que se iba a invitar pronto a enviar una delegación. Esto era un cambio muy importante respecto a todo lo que hemos tratado antes. Nació, como digo, una etapa de relaciones duales públicas. Hubo, entre el nuevo partido y la SD, un intercambio de delegaciones desde el primer momento, de comunicados, de documentos políticos, fueron cuadros de un partido a las formaciones del otro y viceversa. Se celebraron jornadas para explicar el socialismo de la RDA, para explicar la estrategia de los comunistas alemanes. Se envió a varios militantes del PC a estudiar marxismo-leninismo a la RDA para reforzar las relaciones bilaterales. Hubo cruces de conferenciantes, por supuesto hubo dinero. Además hubo también relaciones entre las organizaciones juveniles, la Freie Deutsche Jugend de la RDA y los colectivos de jóvenes comunistas que era la organización juvenil del PC. De hecho, os puedo comentar como anécdota que el actual secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, viajó en alguna de estas delegaciones, tengo los documentos, a la RDA como representante de CJC en Madrid. El mundo es un pañuelo. Entonces, bueno, los medios también mantuvieron relaciones entre sí. Neues Deutschland acudió a las fiestas de Nuevo Rumbo y de Avant, que era el periódico del PCC. Militantes del PCPE evocando lo que había hecho la SD con el PCE durante los años previos, fueron de vacaciones, en tratamientos curativos, en periodos de descanso a la RDA. En fin, las relaciones fluyeron de una manera muy amplia en los términos de la mayor concordia, como en su día podían haber fluido entre el PCE y la SD antes del 68. Os hablaba de los fondos, de la financiación. Por supuesto, hubo una afluencia de fondos. No es fácil detectar cuántos, al menos yo todavía no me he encontrado un documento
alemán que diga tanto dinero, pero bueno, sí que consta que hubo estos fondos que ayudaron, por ejemplo, a pagar las nuevas sedes de las que se dotó el PC. Y bueno, sobre los que la prensa sensacionalista además alertó. Aquí tenemos, no se ve, pero bueno, es un fragmento de un artículo titulado El lagarto de Moscú, publicado en la revista Triunfo, en el cual se habla de cómo había llegado nada menos que oro de la RDA para financiar al nuevo partido. En fin, fue una ayuda que contribuyó a fortalecer internamente y externamente su actuación política al nuevo partido. Os decía que las relaciones entre la SD y el PCE, no sé qué tal voy de tiempo. Pues te quedan perfecto, 5 minutos. Yo estaba escuchando y no estaba pendiente. Vale, voy a agilizar. Os decía que las relaciones se habían mantenido en buenos términos entre la SD y el PCE. El rumbo de Gerardo Iglesias, mucho más tenue con el socialismo real, que lanzaba muchas menos críticas, que era más abierto a escuchar y también a entenderse con otros grupos comunistas, hizo que desde la RDA se planteasen ir mejorando las relaciones y a partir del 86 se planteasen que era la hora de volver a la unidad entre los dos partidos. El PC. Lo habían impulsado con el ánimo de generar unas bases para una posterior unidad y en el 86 creían que ya existían esas bases. Los dos partidos estaban colaborando, por ejemplo en la fundación de Izquierda Unida, y en los encuentros que la SD mantuvo con el PCE y con el PCPE hizo saber que apoyaba la unificación. Una unificación que fue muy compleja, que fue un poco, podemos pasar a la siguiente diapositiva, difícil, pero que fue avanzando a través de conversaciones entre Gerardo Iglesias, Ignacio Gallego, y que se apoyó en encuentros como este de aquí, el que tenemos una delegación del PCE reuniéndose con Honecker y compañía en Berlín. Esta foto os la he traído porque es el encuentro entre dos mineros, un minero venido secretario general y un minero alemán de Altenberg. Esto es de enero del 87. Era el primer viaje de un secretario general del PCE a la RDA desde el 74, no era una cosa menor y reflejaba hasta qué punto las relaciones se habían recompuesto. Después de esta visita, de hecho, el Politburó Germano-Oriental concluyó que el PCE había abandonado el eurocomunismo, había abandonado el antisovietismo, había retomado las debidas posiciones políticas y apoyaba la unidad. Bueno, como nos queda poco tiempo, voy a acelerar muchísimo y decir simplemente que con el otro partido se mantuvieron más reuniones. Aquí tenemos a Hermann Axen con Ignacio Gallego en 1987, Axen era el responsable de Relaciones Internacionales de la SD, y en estas reuniones se le dijo al PCP, amigos, tenéis que volver a uniros con el PCE. Y el sector de Gallego era proclive, pero ¿qué ocurre? Pues que en el segundo congreso del PCPE, que se celebró en abril del 87, a Gallego le dieron la patada hacia arriba, como se suele decir, le nombraron presidente y el nuevo secretario general, Ramos, que venía del PCC, tenía un punto de vista diferente y empezó a obstaculizar la unidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto sentó muy mal en Alemania Oriental. Sentó muy mal porque vieron que sus esfuerzos por apoyar la unificación estaban siendo boicoteados por un nuevo grupo dirigente del PCPE que empezaba a poner trabas de todo tipo, que denunciaba que el PCE quería hacer una absorción, no una unidad, y decían, bueno, nosotros nos queremos unir pero sobre otras bases. Como fuera, desde Berlín empezaba a mostrarse un recelo creciente hacia el PCPE que evidencia el hecho de que en la visita de Honecker a España en octubre del 88 se reuniera con Julio Anguita, secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, coordinador general de Izquierda Unida, pero no se reuniera con el PCPE, a quienes relegó a una reunión con un cargo secundario dentro de la estructura del Comité Central. En fin, en enero de 1989 se celebró el Congreso de Unificación en Madrid. A ese congreso acudió Kurt Hager, responsable ideológico de la SD, es decir, un altísimo dirigente que además había estado en España durante la Guerra Civil como periodista, y reforzó la unidad y mostró el apoyo de la SD a la unidad. El grupo de Ramos, que se mantuvo como PCPE, y ya termino, lo prometo, este grupo mandó cartas a los partidos gobernantes de Europa del Este, a la SD,
diciendo que había sido una falsa unidad, que no se había producido, bla bla bla, quejándose además de que Anguita les había excluido Izquierda Unida porque ya no existían, porque habían desaparecido, y hasta donde yo sé no hubo respuesta, no volvió a haber relaciones entre ASD y este partido, que se quedó huérfano de sus apoyos en Europa del Este, o por lo menos de su apoyo germano-oriental. La conclusión de todo esto, bueno, la conclusión, pasamos a la siguiente. Tenía varias conclusiones, pero me quedo con la última, y es que el comunismo español, que fue desde su génesis parte del movimiento comunista internacional, no pudo eludir en ningún momento las dinámicas del movimiento internacional. Fue siempre un movimiento transnacional en el cual tanto el Partido Soviético, que ya hemos hablado, como el partido de la RDA tuvieron una influencia más directa en algunos casos, más soterrada en otros, pero siempre decisiva. Lo siento si me he extendido y con esto termino aquí. Muchas gracias.